Aquí sentado con nosotros en el plató de Córdoba TV, José Escudero, director del conjunto arqueológico Medina Azahara. José, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ti por acompañarnos No. después de estos días de tantísima actividad, con ese congreso internacional en el que han dado cita más de una veintena de expertos de todo el mundo y que ha venido con el deseo de impulsar esa candidatura de Medina Azahara, ese reconocimiento dentro de la lista de la UNESCO, cuyo acceso es tan ansiado, ¿verdad? Y yo creo que es unánime el sentimiento de los cordobeses y cordobesas. Ayer hablábamos con Pedro Soldado, con el delegado diocesano de Hermandades, al que también preguntábamos por ese respaldo que ha querido hacer expreso el Cabildo Catedralicio. Toda Córdoba está detrás, ¿no? Es un solo corazón el que late para que esa candidatura sea una realidad. Pues sí, y así es como debe de ser, porque en definitiva la candidatura de Medina Azahara a Patrimonio Mundial no es una cuestión de las administraciones públicas, es una cuestión de la ciudadanía. Si la ciudadanía no la apoya, muy mal. Yo estoy convencido de que la preservación del patrimonio histórico o es una cuestión social, es una cuestión de los ciudadanos, son los propios ciudadanos quienes tienen que hacerse responsables de su patrimonio histórico, y esta es una oportunidad inmejorable para demostrarlo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer balance, a valorar cuáles han sido las conclusiones, las impresiones que salen de ese Congreso Internacional Medina Azahara y las ciudades islámicas Patrimonio Mundial, celebrado hace muy poquitos días, entre el 10 y antes de ayer finalizaba, el pasado 13 de febrero. Hablamos, como decimos, de este impulso a la expresión más acabada de la herencia cultural del califato cordobés. Hablamos de su urbanismo, de su arquitectura, de los materiales artísticos, incluso del excepcional paisaje. Todos, muchísimos factores, José, a tener en cuenta para argumentar y dejar constancia de la singularidad y la excepcionalidad de Medina Azahara, que por cierto, un complejo de este perfil sería el primero en entrar de estas características en esa lista de la UNESCO de Patrimonio Mundial. Sí, sería el primero del siglo X y de la Europa occidental. Sí. Es la única ciudad islámica que conservamos en la Europa occidental. Y bueno, los valores de Medina Azahara están ahí, todo el mundo yo creo que todo el mundo los conoce, todo el mundo los valora, y son los que sustentan precisamente la aspiración a esta declaración, a entrar en la lista representativa. La lista representativa significa que el bien que se incluye debe ser representativo, debe ser universalmente, sus cualidades deben ser universales y absolutamente excepcionales. En el caso de Medina Azahara, las dos cumplen perfectamente todos los requisitos. Tú lo has dicho muy bien, tanto desde el punto de vista del paisaje, como de la conservación del yacimiento, etcétera, etcétera, como de la calidad de sus materiales artísticos. Claro, por eso se decía que en el encuentro no se quería tanto dar a conocer, porque entendemos que todos conocemos o tenemos que conocer este tesoro de nuestro patrimonio, sino más bien visibilizar la candidatura, y además lo hemos hecho en estos días por boca de responsables institucionales, de especialistas en arqueología islámica, dar buena cuenta de esa excepcionalidad y de esa universalidad, y también tomar nota, aprender de otras experiencias, ¿verdad? Porque esta también ha sido otra de las patas fundamentales de este congreso. Sí, claro, de lo que se trataba era un poco de compartir experiencias, compartir ideas, compartir todo lo que supone el compromiso y la responsabilidad que supone una declaración de Patrimonio Mundial. Para eso queríamos compararnos y para eso hemos traído a expertos que son gestores de otros sitios ya declarados Patrimonio Mundial, fundamentalmente de Oriente, y que comparten con Medina Azahara una serie de valores. De hecho, algunas de las conclusiones del Congreso es que compartimos una misma problemática. Entonces, estamos muy alejados físicamente, pero muy cercanos desde el punto de vista del trabajo y de la problemática que supone la conservación y la gestión de estos sitios patrimoniales.
Pues muy cercanos, y ahora bueno, pues iremos viendo cuáles han sido esas diferentes participaciones, esas conclusiones. Medina Azahara, que es bueno, pues toda una superviviente tras siglos y siglos de olvido, de expolio. Recordemos que bueno, pues a principios del siglo XX, en 1911, comenzaban esas primeras excavaciones, iniciando desde ahí pues una senda ininterrumpida hasta la fecha, y aún así bueno, pues no nos cansamos de reiterarlo, de todo ese escenario, de esa enorme extensión, bueno, pues se ha excavado un 10% correspondiente al sector central del Alcázar. Es decir, bueno, pues hay mucho trabajo por delante, generaciones y generaciones que tienen que seguir conservando y protegiendo, ¿no?, un patrimonio que ha sido dañado durante demasiado tiempo, ¿no? Pues sí, nuestra responsabilidad es transmitirlo a las generaciones futuras, y el nivel de excavación, el porcentaje de excavación de la ciudad es cierto, es un 10%, y hay muchas cosas que hacer, no podemos excavarlo absolutamente todo, Claro. básicamente porque hay que conservar lo que se excava, no solamente conservarlo, sino además musealizarlo y ofrecerlo a la visita pública, porque nuestra obligación como gestores del patrimonio es transferir a la sociedad los resultados de la investigación que realizamos sobre los sitios patrimoniales. Eso es fundamental. Bueno, pues seguimos hablando de este testimonio único en el mundo, de la desaparecida civilización islámica andalusí, protagonista de esa confluencia. Bueno, pues en estos días hemos intercambiado, como decíamos antes, pues esas teorías, esos análisis por parte de 22 prestigiosos expertos a fin de fortalecer la candidatura, que será presentada en el grupo de trabajo en febrero, no sé si el próximo día 22, el próximo lunes. Esa es la reunión del grupo de trabajo. La reunión del grupo de trabajo, efectivamente. Y bueno, pues se elevará al Consejo de Patrimonio los días 10 y 11 de marzo. Esta cita además tendrá como escenario la propia Medina Azahara. Aquí un consejo decidirá, José, si es finalmente la candidata que España presentará para ese Comité de Patrimonio Mundial UNESCO de 2018, tal como explicaba y trasladaba pues Elisa de Cabo de la Vega, subdirectora general de Protección de Patrimonio Histórico, que también estaba presente en estas jornadas y en este congreso. Es decir, estamos dando pasos, ¿no? Pero bueno, si hablamos en términos históricos, está aquí al lado, ¿no? El mes de marzo, el mes que viene, pues bueno, ya no queda nada, ¿no?, para saber el resultado. Bueno, sí, ese es el primer paso para poder optar a la lista. Bueno, ya sabéis que Medina Azahara, una de las condiciones para optar a la lista representativa es que estés antes en la lista indicativa. Medina Azahara está desde enero del año pasado, hace poco más de un año. Y bueno, si el Consejo de Patrimonio Histórico Español decide que se presente la candidatura de Medina Azahara, habremos dado el paso definitivo y estaremos ya en la recta final para la declaración. Luego nos toca pasar por todo el procedimiento que establece la UNESCO para llegar o no a esa declaración, que yo espero que sí. De todas formas, creo que Medina Azahara tiene mucha potencia como candidata a la lista representativa de la UNESCO. Algo que además, bueno, pues en ese proceso se ha querido implicar a toda la ciudadanía, y lo decimos no solo por el propio Congreso, por lo que sucedía pues en esas visitas, en esas conferencias, en esa última fase de mesas redondas y conclusiones, sino también bueno, pues por ese movimiento a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter. ¿Cuál ha sido esa participación? ¿Ha respondido verdaderamente el ciudadano sabiendo que podía aportar también su punto de vista y sus impresiones en cuanto a este momento histórico que estamos viviendo con respecto a Medina Azahara? Pues estamos muy sorprendidos porque la respuesta ha sido más que satisfactoria. De hecho, eso es lo que pretendíamos un poco también, ¿no? Porque el Congreso no pretendía reunir a expertos para hablar de arqueología. Lo que queríamos hablar era de cuál era la potencialidad social del patrimonio mundial, qué se puede ofertar desde esa categoría de los bienes patrimoniales. Y en ese sentido la ciudadanía, los medios de comunicación, todo el mundo se ha volcado bastante en Medina Azahara, ¿no? Y nosotros estamos contentísimos. Yo todavía estoy un poco sorprendido y un poco asustado. Bueno, pues
una idea desde luego muy positiva, ¿no? Nos claro. ha sobrepasado, ¿no? Quizá pues esas expectativas. Hablábamos antes de la importancia de ese intercambio de experiencias y bueno, pues precisamente dentro de esos diferentes puntos del planeta de donde nos llegaban esos expertos y se reunían en Córdoba, pues estaban también, han estado las 4 ciudades califales reconocidas por la UNESCO. Bueno, pues de ellos, como decíamos antes, José, pues podemos aprender mucho de los aciertos, de los errores y de la gestión que están haciendo una vez conseguido ese reconocimiento, ¿no? Pues sí, lo que pretendíamos al invitar a estos 4 sitios era un poco establecer una comparación cercana entre ellos y la propia Medina Zahara. Yo por eso te decía antes que sus valores son un poco coincidentes con los de Medina Zahara, salvando las distancias, por supuesto salvando que son cada una de una época Claro. y demás, ¿no? Pero bueno, son bastante cercanas. Bueno, los sitios ya los conoce todo el mundo y yo creo que ha servido también para darle visibilidad a esos sitios aquí en España, o por lo menos a nivel de Córdoba. Bueno, lo conocéis, la ciudad de Anjar, que es una ciudad muy temprana dentro de las fundaciones califales. Qusayr Amra, que no es exactamente una ciudad, sino una instalación pequeñita, pero absolutamente excepcional. Samarra, por supuesto, Samarra es la gran ciudad abasí, una ciudad gigantesca. Y una muy cercana, muy parecida también a Medina Zahara, ligeramente posterior a Medina Zahara, que es la cala de los Banu Hamad en Argelia. Esos 4 sitios y Medina Zahara comparten los valores y comparten una misma problemática. Era curioso porque hablando con los ponentes, pues prácticamente estábamos hablando el mismo lenguaje, aunque no nos entendiéramos en español, que hablábamos en francés y en inglés, pero prácticamente estábamos hablando de lo mismo. Los problemas de conservación, los problemas de gestión son siempre los mismos. Se han tocado, bueno, pues diferentes perspectivas, diferentes dimensiones de la misma cuestión, los mecanismos de gestión, efectivamente. También, bueno, pues la situación en España de la Convención de Patrimonio Mundial, las tendencias estratégicas de la UNESCO al respecto, el ámbito urbano cordobés, que ya es patrimonio de la humanidad. Y bueno, esto también nos parece muy significativo, ¿no? El hecho de que incluso ya, pues sin salir de Córdoba, tengamos pues una referencia como esta, ¿no? Esta ciudad con ese número de distinciones, incluyendo incluso la de patrimonio inmaterial, ¿no? A través de la fiesta de los patios cordobeses. Córdoba es bueno, pues todo un nombre, ¿no? Y toda una veterana, y digamos, esa distinción es prácticamente única, ¿no? En todo el mundo. Bueno, sí, yo creo que es un poco circunstancial que Córdoba ha concentrado toda esa riqueza, ¿no? Nosotros no aspiramos a declarar Medina Zahara Patrimonio Mundial para ganar una carrera en cuanto o tener un récord en cuanto a declaraciones. Como bien expresó Begoña Bernal en su conferencia, la declaración de Patrimonio Mundial no es tanto una distinción como un serio compromiso de los poderes públicos y de la sociedad en la salvaguarda y en la comunicación de nuestro patrimonio. Es decir, nos estamos echando encima una gran responsabilidad. Efectivamente, porque luego hablábamos antes de qué pasa el día después, ¿no? Qué pasa después de que ese reconocimiento llega y se apuesta, porque bueno, pues en este caso concreto el yacimiento arqueológico sea más visitado, y concretamente en este aspecto hace muy poco tú te pronunciabas a ese respecto, que tenía capacidad Medina Zahara para, bueno, pues acoger un mayor número de visitantes, pero que claro, eso requería de, bueno, pues diferentes estrategias, no solo para garantizar que no hablemos de sobreexplotación, sino también para facilitar ese acceso, que es siempre el problema con el conjunto arqueológico de Medina Zahara. Sí, Medina Zahara puede incrementar su número de visitantes significativamente sin que eso suponga un grave problema de carga para el yacimiento. Sí es cierto que hay que tener en cuenta que ahí se están implicando, en primer lugar, problemas de conservación, por supuesto logísticos, de cómo gestionan los flujos de público. Afortunadamente, desde el 2009, como sabéis, está inaugurada la nueva sede institucional y el Museo de Sitio, y esa infraestructura está sirviendo para gestionar de otra forma los flujos de público, de tal manera que la llegada al yacimiento es mucho más escalonada de lo que podía haber, de lo que era antes. Entonces, en ese sentido sí es importante esto. Tenemos una experiencia básica
una experiencia básica, que es la exposición de los omeyas entre mayo y septiembre Sí. del 2001, en el que Medina Zahara recibió más de 300.000 visitantes. Es decir, sabemos que esa capacidad de carga podríamos soportarla. Evidentemente hay que adecuar la estructura, hay que adecuar la gestión también a esa posibilidad. De todas formas, si la declaración de Patrimonio Mundial significa que más gente accede a Medina Zahara y más gente la va a conocer, bienvenida sea. Claro que sí, con una canalización adecuada, regulando pues ese acceso al área arqueológica y, bueno, evidentemente salvaguardando, por ejemplo, bueno, básicamente el ámbito de la conservación, sobre todo pues los pavimentos originales, pero por supuesto también garantizando que la visita pues sea adecuada y que el público pueda asistir y verdaderamente disfrutar, ¿no?, de la experiencia, para que vuelva y siga interesándose por conocer nuestro patrimonio. Pero bueno, nos quedamos con esa idea. Los datos de 2014 hablan, bueno, pues de unos 172.685 concretamente personas que visitaban el yacimiento. Efectivamente, en ese año al que te referías, bueno, pues se alcanzaban más de 300.000 personas con esa exposición, pero bueno, pues seguiremos en ese camino, en esa estela, y bueno, también, José, en esa medida hablar de todas las posibilidades que nos ofrece el espacio, no solo incrementar el número de visitas per se, sino también dar lugar, siempre diciendo e insistiendo en que lo primero es proteger el patrimonio, que pudiera dar cabida a Medina Zahara también a la, bueno, pues, a la llegada de espectáculos de tipo cultural, ¿no?, que también pudiera dinamizarse la actividad en el propio yacimiento. Evidentemente, la dinámica que se espera de Medina Zahara a partir de ahora, sobre todo si conseguimos esa declaración como Patrimonio Mundial, sí, que ya digo, nos compromete a mucho más que de lo que estamos comprometidos ahora, aunque sí, hemos puesto la piel para ella. Lo que quiero decir es que hay que tener claro que debe haber un compromiso entre la conservación, la difusión, la investigación, es decir, entre todos los aspectos de la tutela. Evidentemente, Medina Zahara no ha renunciado nunca a ser un centro cultural, es un sitio patrimonial y es un centro de cultura. Esa realización de actividades culturales puede hacerse siempre que tengamos en cuenta que deben ser culturales. No todo sirve, y fundamentalmente deben servir también para conocer mejor el sitio y para interpretarlo de mejor manera. De todas formas, cualquier acto cultural tiene cabida en los sitios, ¿no? Y bueno, y también hablamos de ese proyecto a la vista, esa iluminación que permitiría realizar visitas nocturnas al yacimiento gracias al acuerdo con la Fundación Sevillana Endesa. Bueno, pues está previsto a partir de mayo-junio con la posibilidad, bueno, pues de que, como decíamos, se pueda ampliar esa posibilidad a no solo visitas, sino también todo tipo de espectáculos. Ese ver Medina Zahara de noche, José, también es, bueno, pues algo totalmente distinto, ¿no? Es una experiencia diferente y lo hemos visto en aquellos complejos monumentales en los que se ha introducido, ¿no? Por un lado, pues estamos fomentando esa, bueno, pues tan nombrada pernoctación, ¿verdad? Pero sobre todo nos quedamos con que la experiencia para el propio ciudadano cordobés es totalmente distinta, ¿no? Sí, la percepción de Medina Zahara será completamente distinta. Yo espero que sirva, yo creo que sí que servirá. Y sobre todo servirá porque todo este tipo de acciones se acumulan en una estrategia y sirven para promocionar más el sitio, no tanto desde el punto de vista turístico, sino de cara a su mayor conocimiento por parte de la sociedad civil, que es lo que realmente nos interesa. Y por supuesto, si con este tipo de acciones hacemos una pequeña contribución, pequeña o grande, a una mejor gestión del turismo en Córdoba, pues también bienvenido sea, ¿no? Claro, claro que sí. Eduardo Tamarit, secretario general de Cultura, pues hablaba del resultado positivo en esas mesas redondas de este congreso,
definía a Medina Zahara como uno de los sitios arqueológicos más importantes de todo el mundo, del mundo mediterráneo. Y además, bueno, pues insistía en esa promesa, en ese compromiso de apoyo permanente por parte del Gobierno andaluz al yacimiento e inversiones continuas para mejorar las prestaciones del conjunto. Bueno, en primer lugar, José, te preguntamos si, bueno, pues se ha concretado un poco más cuáles serían esos recursos con los que podría contar el yacimiento para seguir en esta tarea de recuperación, conservación, documentación e investigación. Bueno, todavía es pronto, todavía es muy pronto. De todas formas, la línea que hemos iniciado, la línea esta especie de carrera hacia el patrimonio mundial, exigirá, como te dije antes, el compromiso no solamente de la sociedad, sino también de los poderes públicos. ¿Cómo se materializará ese compromiso? Bueno, eso estamos todavía en el terreno de lo futurible y no podemos vaticinar absolutamente nada. ¿No? Y es que hablábamos antes de la implicación de la ciudadanía, de la implicación de las instituciones, pero también, bueno, pues se hablaba en el Congreso de que otras entidades, por ejemplo Casa Árabe, que estaba también presente en este Congreso Internacional, participaran de, como decimos, esta divulgación, esta difusión del patrimonio, concretamente en este caso de Medina Zahara, así como incluso, bueno, pues el resto de las comunidades autónomas. Es decir, hablábamos antes de Córdoba, pero en absoluto circunscribimos esa responsabilidad y ese compromiso, ¿no? En realidad, Medina Zahara que pueda ser bandera, ¿no? Y estandarte del patrimonio en nuestro país, ¿no? Sí, claro, el contexto del patrimonio mundial es precisamente ese, es el de la colaboración interinstitucional con la sociedad, con todos los organismos públicos y privados. Antes has nombrado a Casa Árabe. Casa Árabe ha colaborado tradicionalmente con Medina Zahara desde su instalación en Córdoba, ¿no? Es decir, que en ese sentido no habría ningún problema y ya tenemos bastante andado en ese terreno. También se ha hablado y se te ha preguntado en alguna ocasión, bueno, pues por lo que podría traer ese logro, conseguir esa mención de la UNESCO. Y bueno, pues se ha hablado en algunas ocasiones de esa posibilidad de que Medina Zahara se constituyera como patrimonio, al igual que lo es la Alhambra de Granada. Esta es una, ¿no?, de las posibilidades que, bueno, pues se podrían manejar, ¿no?, en ese futuro, ¿no? Bueno, estamos hablando del futuro, todo eso forma parte de las propuestas, de las posibilidades que se barajan, porque evidentemente una futura declaración como patrimonio mundial exigirá nuevos modelos de gestión, ¿no? Claro. ¿Y qué implicaciones podría tener este funcionamiento? Es decir, ya que hablábamos antes de ese, bueno, pues conocer la experiencia de otros lugares, ¿qué valoración haces, por ejemplo, de ese funcionamiento y de esa gestión de la Alhambra de Granada, pues con esa figura del patronato? Bueno, yo no quiero pronunciarme sobre esas posibilidades, ¿no? Porque, ya te digo, está en el terreno de lo futurible. Sí. De todas formas, de lo que sí estoy seguro es que hay que tender a una mejor gestión, básicamente porque hay que ofrecer un mejor recurso a la ciudadanía. El patrimonio es un recurso que puede ser un recurso económico, puede ser un recurso turístico, pero también es un recurso que nos cohesiona como ciudadanos y potencia nuestra identidad colectiva. Pues de momento, como decimos, nos quedamos con esa cita, esa reunión del grupo de trabajo en apenas una semana, en 6 días, lo que suceda entre los días 10 y 11 de marzo, como decimos, paso a paso, ¿verdad? Poco a poco, porque esto es una carrera de fondo. Y bueno, también nos quedamos con esas maravillosas sensaciones, ¿no?, con esas impresiones que nos ha dejado la respuesta por parte del ciudadano, de la ciudadana, que, bueno, pues si teníamos alguna duda, no siente en absoluto lejos esa ciudad palatina, sede y símbolo de ese Estado que rigió los destinos de mayor parte de la península ibérica durante casi 100 años y que hizo, además de Córdoba y de su nueva ciudad, la gran metrópolis del occidente europeo, que nos mira además desde arriba, ¿no?, que tiene esa vista privilegiada con esa estructura también escalonada de toda esta tierra, ¿no?, de toda esta ciudad. José, esperamos que muy pronto
pronto podamos volver a sentarnos aquí y hablar de la buena marcha de este procedimiento, como decimos, que es dilatado en el tiempo, pero para el que, bueno, pues muchos cordobeses y cordobesas tienen muchas ganas, ¿no?, de recibir esas noticias y evidentemente que están viviendo con mucha ilusión, y yo creo que esto también es muy importante, ¿no?, el que todos sintamos como algo también nuestro, ¿no?, el hecho de que Medina Azahara consiga esta mención, ¿no? Sí, yo pido paciencia porque esto lleva un procedimiento que Claro. además no implantamos nosotros, sino que es un procedimiento, es un protocolo que establece la UNESCO, es decir, que en ese sentido hay que ir tranquilamente, hay que dar los pasos que hay que dar. Yo espero que sí, que que podamos sentarnos pronto para hablar de nuevo de este tema. Bueno, pues hasta entonces, eso sí, insistir en, bueno, pues, el disfrute y la experiencia que es visitar el yacimiento arqueológico, el conjunto arqueológico de Medina Azahara, conocerlo en profundidad, disfrutar, como decíamos antes, de todas esas instalaciones que se han ido implementando además en los últimos años, y de ese trabajo del que hablaba también Rosa Aguilar, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, cuando decía que, bueno, pues lo que vemos hoy no deja de ser el reflejo de ese compromiso continuado, ¿no? Por supuesto, y seguiremos con ese compromiso en la apertura al público de Medina Azahara. Sin esa apertura no tendría sentido nuestro trabajo, ¿no? Pues tiene y mucho sentido, ¿verdad?, ese trabajo que en muchas ocasiones es muy invisible, siempre muy laborioso, pero que hace posible, como decimos, esa visita y ese conocimiento permanente. José, muchísimas gracias por habernos acompañado y, como dijimos la última vez, esperamos que la siguiente pues sigamos dando pasos, sencillamente, como decíamos antes, con tranquilidad, pero eso sí, con muchas ganas de que el destino de esa propuesta, de esa candidatura, pues sea conseguir esa distinción de la UNESCO. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias.